gracia y paz sea otorgada a cada una de las personas que hoy están presentes acá en Casa Sepi. Nos gozamos en el Señor, nos deleitamos en el Rey Eterno. Bendecimos la vida de aquellos que nos miran por medio de las redes sociales, nuestra hermana Andy Otto, que nos está mirando de Estados Unidos. Muchas bendiciones, estimada. Robert también, que está allí en transmisión. Les amamos y, como le dije en el mensaje, les extrañamos mucho. Es una familia muy amada, muy querida de parte de nosotros, y el día de hoy están compartiendo la transmisión acá con nosotros. Igual le mandamos saludos a Ale, que está a la distancia. Aquí también le extrañamos. Alejandro, papá de Karen, esposo de Rita, familia de la casa, y a todos aquellos que quizás no los veo acá en conexión por causa de que estoy limitado en mis redes sociales, pero de la misma manera le enviamos saludos a los que nos están mirando en directo. Y le damos la bienvenida al hermano que nos visita. Gracias por haber atendido el llamado de Dios para venir a este lugar a gozarse, y a todos los que hoy participamos de la palabra del Señor, que hemos prestado un tiempo para que nuestro oído sea edificado y que nosotros podamos recibir de lo que Dios ha preparado para nosotros el día de hoy. Hay una de las cosas por las cuales yo he tratado de luchar dentro de la iglesia y que cada uno podamos adquirir, y eso es la madurez. Podamos ser maduros en los ámbitos para los cuales Dios nos llamó. Creo que la parte, lo contrario a la madurez, que es la inmadurez, es una de las cosas que más nos ha dañado dentro de todos los ámbitos de vida. No vamos a hablar que nada más dentro de la iglesia o de las congregaciones nos daña la inmadurez, no. La inmadurez nos daña en todos los ámbitos en los que vivimos, porque muchas veces cuando nos corrigen y somos inmaduros, nos desviamos y nos desvinculamos de los que verdaderamente nos aman. Porque cualquier padre que ama a su hijo, lo corrige, ¿sí o no? Cualquier padre que ama a su hijo trata de direccionarlo. En una ocasión escuché una historia, no sé si la llegué a contar acá en este lugar, pero en una ocasión escuché una historia de un niño, ya un hombre ya adulto, perdón, pero que cuando cayó preso en la cárcel, le dijeron que su mamá lo iba a visitar. Y este personaje dijo: si mi mamá me visita, la mato. Y todo el mundo se quedaba sorprendido el por qué él quería matar a su mamá por causa de que lo iba a visitar ya estando en la cárcel. Le dice: porque cuando yo estaba estudiando en mi niñez, la primera vez que yo me llevé algo robado de la clase, ella me aplaudió. Si ella no me fuese aplaudido, ella no me fuese dado ese alarde: ay, ya no vamos a comprar más un borrador, ya no vamos a comprar esta punta, ya no vamos a comprar el libro porque te lo trajiste, te lo robaste. Si ella no me hubiese aplaudido ese acto, el día de hoy yo no estuviera. Entonces, un joven, quizás una persona ya adulta con un pensamiento de esta manera, por causa de que no recibió una corrección de niño. Y es terrible ver un pensamiento como este. Entonces, no todo el que se está corrigiendo lo está haciendo por mal. Y a veces la inmadurez produce alejamiento de la gente que verdaderamente nos ama, que quieren un provecho, que quieren un beneficio para nuestra vida. No, yo no me junto con ese hermano porque siempre me anda diciendo cosas. Yo prefiero no ir con aquel o con el otro porque siempre me andan corrigiendo mi conducta. Más bien deberían ser la gente con las cuales más nos deberíamos juntar. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver lo que nosotros no vemos. Y ese es el problema general del ser humano. No vamos a una iglesia, ¿por qué? Porque en esa iglesia siempre hay alguien que me diga cómo vestir, cómo hacer, cómo decir, cómo tratar, cómo hablar, cómo pensar. Y no es algo que nosotros querramos imponer, porque la misma Biblia nos da una forma de vida en cuanto a lo que Dios determinó para el ser humano. Es la guía infalible de todo hombre. Es una guía infalible para todos los que hoy estamos acá, dentro de esta casa, dentro de este recinto. Y si esa guía infalible nos está direccionando, vamos a aceptarla. Miren algo, el apóstol Pablo, cuando le habló a la iglesia
de los Corintios comenzó a tratar esta temática. Y él la mencionó de la siguiente manera, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Hubo una comparativa que el apóstol utilizó para hablar de la inmadurez. Escúchese bien, la inmadurez, la comparación de la inmadurez la puso como carnales. Hay algo que se tiende a confundir dentro de la iglesia. Cuando se habla de carnalidad, no se está hablando de deseos mundanales, de deseos y pasiones. Cuando habla las escrituras, acá específicamente, en este versículo bíblico, no está hablando de deseos carnales, está hablando de inmadurez, de una persona que todavía actúa y tiene una condición de niño. Por eso el apóstol dice, cuando quiero hablarles como espirituales, no lo he podido hacer. Tengo que hablarles como a carnales. Y él enfatiza como a carnales, como a niños en Cristo. Se está diciendo que su condición no estaba apta para recibir una palabra más profunda que él quería enseñarles, pero se lo evitaba la inmadurez. La inmadurez evita que nosotros podamos recibir algunas bendiciones especiales, podríamos mencionarla de esta manera, algunas ministraciones especiales de parte de Dios por causa de que no tenemos la capacidad, hermanos. No tenemos la capacidad de poder recibirlas de parte de Dios. Cuando Dios está añorando y deseando entregarle a la iglesia ámbitos de gobierno, ámbitos de conocimiento, ámbitos de profundidad en la palabra, no se lo ha podido dar y el motivo ha sido de que hay una inmadurez dentro de la casa del Señor. Y no estoy hablando de este recinto, hablo de un lugar o de, en términos generales, personas que todavía no han podido comprender la plenitud del llamado que tienen para con el Señor por causa de que, por causa de que viven una vida de inmadurez. Y Pablo dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales. No les puedo hablar como a gente adulta. La comparación de espirituales es gente madura, gente adulta, gente que ya conoce. La comparación de carnales es niños, inmaduros, gente que todavía están en pañales dentro de la iglesia. Entonces le dice, no le puedo hablar como espirituales, sino como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Imagínese usted, cualquiera de los personajes dentro de la congregación, para no meter en problema ninguno, imagínese usted al pastor, que hasta el día de hoy le tengan que dar lechita con pan y no le den carne asada y no le den tacos de tripita, que no le den menudo ni pozole. ¿Por qué? Porque todavía el pastor está para comer leche. Dígame usted cómo sería la salud de una persona adulta solo consumiendo leche. ¿Cómo sería la salud de una persona adulta solo consumiendo bebidas que no le van a edificar ya cuando tiene la edad suficiente para unos tacos de tripita? ¿Me explico en esto? Entonces así estaba la iglesia del Señor en aquella época, cuando ya le podían poner un buen plato de comida a los venezolanos, un pabellón criollo, un plato con frijoles negros, carne deshebrada, un huevo, arroz y tajada. Eso es un pabellón venezolano. Pero no se lo puede comer. ¿Usted sabe por qué? Porque niño. A diferencia, no podemos darle a un niño pequeño, a una bebé de casa o a un bebé de casa, no le podemos dar menudo. Imagínese usted, bueno, Charlie sí le da menudo a la bebé, usted ve cómo está de grande. Obviando a Charlie. Todos los demás no le pueden dar menudo a sus niños. ¿Sabe por qué? Porque su estómago no está preparado, no hay una capacidad en su organismo de recibirlo. Pero aquí el caso es que ya esta gente
tenía muchos años en el Señor, tenía mucho tiempo en el Evangelio, tenían ya mucho conocimiento de la Biblia. Y el apóstol cuando se va a ellos le dice, yo quiero hablarles como espirituales y no puedo. Yo quiero enseñarles algo más profundo y no puedo. Por lo tanto, necesito comenzar a darle nuevamente palabras muy suaves, muy dóciles, muy pequeñas, palabras que tal vez a ustedes ya están acostumbrados a escuchar y la van a seguir escuchando. Entonces, quiero irme al libro de los Hebreos para que entendamos un poco más este asunto. Capítulo 5, versículo 13. Mire lo que dice las Escrituras. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea que cuando una persona está participando de la leche, se convierte en un inexperto. Y Pablo lo dice de esta manera. Dice, porque todavía es niño. ¿Quiénes son los que participan de los alimentos sólidos? Los expertos, los adultos, los maduros. Los niños no pueden participar. El motivo es de que no tienen la capacidad de poder digerir, ni tampoco tienen la capacidad de poder expulsar esa palabra, soltar esa palabra. ¿Me explico? Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que teniendo necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la iglesia necesita un uso continuo. Por eso que dice aquí, para aquellos que por el uso, por la continuidad de hacer algo, se le crea madurez, se le crea un desarrollo. Usted ve que cuando estamos en la escuela y tenemos mala ortografía, ¿qué hace un maestro? Nos pone a hacer planas, así lo decimos en Venezuela. Nos ponen a hacer planas, nos ponen a hacer caligrafía. Hey, estás escribiendo por encima de la línea, ven acá, hazme unas 3 hojas de esta palabra. Y ahí está uno escribiendo y escribiendo y escribiendo, hasta el momento que se le desarrolla uno, ¿qué? La escritura y comienza a escribir un poco más ordenados, un poco más. Es lo mismo que pasa dentro de la iglesia del Señor. A veces repetimos algunas circunstancias y situaciones difíciles dentro de nuestra vida porque no hemos aprobado el examen, hermano. Y decimos, pero Señor, ¿por qué a mí otra vez me estás pasando por esta prueba o por esta situación? No, es que te tengo que poner a hacer planas para que tú puedas pasar lo que estás viviendo hoy. Señor, pero es que ¿por qué de nuevo a mí es que no has aprendido la lección? No has entrado en la capacitación como debe ser. Señor, pero otra vez estoy pasando por este proceso o por aquel suceso. Es que Dios necesita que nosotros, por el ejercicio, por el uso común, por lo que Él está haciendo en nuestra vida, podamos ejercitar aquello por lo cual nos hemos hecho débiles en Cristo. Dios necesita fortalecerte. Dios necesita hacerte fuerte en un proceso. Dios necesita hacerte fuerte en alguna situación difícil. Mientras no la sobrepasemos, vamos a seguir reprobando y vamos a seguir haciendo el mismo examen. Por eso necesitamos nosotros ir madurando. Jesús en su tiempo, cuando estuvo enseñándole a los discípulos, le enseñó de todo en vida. Le enseñó la gracia, le enseñó la autoridad, le enseñó lo que había en él, pero hubo algo particular después de su muerte. Después de su muerte, acentuó 2 cosas específicas dentro de la vida de los apóstoles. No se dedicó a acentuar otras cosas, sino solo 2 en particular. La primera fue el entendimiento y la segunda fue la afirmación en lo que él era.
Ahí voy. Cuando Jesús habla en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22, después de la resurrección, no antes, después que Jesús resucitó, dice las Escrituras, le sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Miremos algo particular. Jesús ya le había enseñado a los discípulos, diciéndoles que la única manera que el Espíritu Santo viniera sobre ellos era que Él tenía que irse para poder enviar al Consolador. Aquí hay una frase que solo la vamos a entender cuando entramos en un estudio de los paralelismos. El texto paralelo a este es el versículo 24, el capítulo 24, verso 45 del libro de Lucas, donde narra la misma historia y se dice qué fue lo que recibieron en ellos cuando Jesús le dijo recibir al Espíritu Santo. Dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. O sea, que en el mismo evento hubo una frase diferente, y la frase diferente no fue recibir el Espíritu Santo, sino les abrió el entendimiento para que hubiera una comprensión de qué, de la palabra del Señor. Entonces, una de las afirmaciones que Dios quería hacer en el corazón de los discípulos es que los discípulos tuvieran entendimiento de esas verdades presentes que iban a ser establecidas en el nuevo pacto. No podemos vivir con las verdades bíblicas que no son presentes, que son del antiguo pacto. Necesitamos tener una ruptura mental en todos los ámbitos del antiguo pacto y comenzar a caminar en las verdades bíblicas establecidas en el nuevo. Muchas veces he hablado sobre este asunto y nunca voy a dejar de repetirlo porque sé que necesitamos ser afirmados en esto. Las verdades presentes dentro de las Escrituras son aquellas verdades establecidas después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ojo, dentro de la Biblia vamos a conseguir verdades presentes, verdades pasadas y verdades eternas. Dentro de la Biblia, cuando nosotros conseguimos, sí, hay verdades eternas en todas las Escrituras. Dios es Dios en el antiguo, en el nuevo pacto y en todo momento, antes, durante y después. Dios es Dios, no cambia, Él no tiene sombra de variación. Pero en cada uno de los tiempos Dios fue tratando con el hombre. Y todo lo que se trató en el Antiguo Testamento fue figura, sombra y tipo de lo que había de venir. Cuando Cristo viene y establece el nuevo pacto, establece todo lo original de las sombras que se habían mencionado. Por lo tanto, yo ya no puedo vivir en sombra, en tipos y en figuras que habían en el antiguo pacto, y ahora yo tengo que vivir en lo original del nuevo. Cristo se presenta a sí mismo como eso original que se había reflejado en la antigüedad. Antes se tenía que hacer un sacrificio para perdón de pecado. Ahora hubo un solo sacrificio desde ese momento y para siempre. Antes se tenía que sacrificar para recibir una revelación o una visión. Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, para que nosotros no lo volvamos a vivir. Él tuvo un cumplimiento completo en su cuerpo para que yo, la iglesia, no lo cumpliera, no lo viviera o no me sacrificara. Cristo lo hizo todo por mí. Por lo tanto, a partir de ahora, yo solamente tengo que permitir que Él viva en mi vida y todos los cumplimientos que Él tuvo, yo los voy a tener. ¿Por qué? Porque su vivencia es ahora la mía. Cristo lo hace, yo lo disfruto. Cristo lo vivió, yo lo disfruto. Eso fue lo que quiso hacer el Señor en la cruz. Ahora nosotros, dentro del término general de iglesia, lo que hemos estado haciendo, porque nos parece funcional, porque nos parece que sale bien, porque nos parece que a muchas iglesias le ha funcionado, es mezclar algunas culturas judías y algunas adaptaciones de fiesta y de cantidades de cosas
que se vivieron en el antiguo pacto y lo traemos a la iglesia y decimos, no, es que esto es bueno, vamos a celebrar el Yom Kippur, no vamos a celebrar también el Pentecostés, o no vamos a celebrar la fiesta de primicia, y comenzamos a hacer una serie de celebraciones que todas ellas eran una sombra, una figura de lo que había de venir, llamado Cristo. Por lo tanto, Cristo es mi primicia, Cristo es mi Yom Kippur, Cristo es para mí todo lo que yo tenía que celebrar. Ahora solo celebro a uno solo. Celebramos a Cristo. Solo lo celebramos a Él. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo quiso afirmar en el corazón de los creyentes? Darle entendimiento para que comprendieran lo escrito. Oye, y parece increíble este asunto. O sea, que los que vivían en la época en la que Cristo enseñaba no tenían entendimiento de lo escrito, hermanos. Y evidentemente es así, porque ninguno de los escribas, fariseos, sacerdotes, saduceos, ninguno de los religiosos estudiosos de la Biblia aceptó a Cristo como Mesías. Ninguno. Eso nos quiere decir que ellos no tenían entendimiento de las escrituras. Por lo tanto, lo que el Señor hace para la vida de los discípulos es entiendan lo que la Biblia realmente enseña. Eso es lo primero. Lo segundo, les afirmó en las escrituras en cuanto a lo que Él era dentro del antiguo pacto. Y esto lo hablamos poquito hace unos minutos. Mire cómo dice las escrituras en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su lugar. Y luego viene y le dice que lo más importante de esto, para su gloria, sí. Y mire el versículo que para mí es más importante. Dice, y comenzando desde Moisés, esto lo está haciendo Jesús. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús vino y les comenzó desde Moisés. Le dijo, miren, desde Moisés les voy a enseñar todo lo que está hablando acerca de mí. Pasó por todos los profetas. Imagínense ustedes, Jesús resucita y los apóstoles van todo atribulados, en su mente van todo mal. Dice, pero es que lo mataron, él murió. Y van hablando los discípulos, sí, y teníamos esperanza en él, y teníamos confianza de que iba a resucitar. Y ellos no sabían nada, y se va Jesús caminando, se para al lado de ellos, y todavía ellos no reconocían a Jesús y a su lado. Y Jesús comienza a decirle, hoy qué insensatos son ustedes. ¿Acaso Él no les llegó a decir que iba a morir y iba a resucitar? No entendieron nada y ellos estaban tal vez anonadados, no sabían que Jesús estaba caminando con ellos a su lado. Entonces Jesús comienza a hablarle desde Moisés hasta los profetas y hasta el tiempo en el que Él estaba. Todo lo que la escritura decía acerca de Él. ¿Para qué? Para afirmarles lo que Él era en la vida del creyente. Luego termina Jesús dándose a revelar a sí mismo a ellos. Y cuando hablan entre sí dicen, con razón nuestros corazones ardían cuando Él nos estaba hablando. Con razón cuando Jesús, porque se desapareció de su lado, después que termina de darle toda una cátedra, no sé cuánto habrá tardado, tal vez tenían un camino completo por recorrer de unas cuantas horas, tal vez tenían todo un día caminando con Jesús al lado y no sabían que era Jesús, iban de camino y ellos todavía no habían abierto los ojos espirituales. Jesús estaba caminando con ellos, enseñándoles desde Moisés hasta los profetas todo lo que la Biblia decía.
proféticamente referente a él y ellos todavía no lo entendían hasta que Jesús desapareció de su presencia y entendieron y decían: con razón, mi corazón ardía cuando él me hablaba, con razón sentía algo fuerte en mi vida cuando él estaba ministrando a mí. Eso era lo que el Señor quería hacer, afirmar su propósito en la vida de los apóstoles y hombres de Dios de aquel tiempo. Dos cosas específicas. Dios quiere abrir nuestro entendimiento para comprender la Escritura. Dios quiere abrir no tan solo el entendimiento, sino afirmarse Él en nuestros corazones. Porque teniendo esto, basta y sobra para comenzar a madurar, amada iglesia. Miren algo particular. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, dice: por tanto, digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Lo terrible de este versículo es uno de los versículos que más me ha impactado en toda mi vida. Es uno de los versículos que cada vez que lo leo me golpea, me hiere. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Por la comparativa que hay dentro de esta palabra. ¿Con quién nos compara el Señor dentro de esta escritura? Con un esclavo. Un esclavo no tiene derecho sobre su propia vida. No hace mucho terminé una serie que tiene una relación cristiana entre lo que fue el tiempo de la conquista de los nórdicos y de los vikingos y de toda esta gente. Esta gente llegaba, mataban donde se posaban, quemaban casas y a las mujeres y algunos niños los tomaban como esclavos, se los llevaban a otras ciudades y sin ningún derecho, no por ser de raza ni de color, no, podían haber sido morenos, prietos, blancos, como fuesen, eran tomados como esclavos, eran vendidos como esclavos. Y algo de lo que me di cuenta en aquel momento de que paso toda aquella serie, me doy cuenta de que un esclavo realmente no tiene derecho sobre su propio cuerpo. Mujeres eran violadas, eran dejadas embarazadas por los que las compraban, mujeres las mataban, les quitaban la cabeza. O sea, un esclavo no tiene derecho absolutamente de nada sobre sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué es esclavo? No tienes derecho de, si tienes sed, exigir agua. No tienes derecho, si tienes hambre, exigir comida. No tienes derecho de bañarte. Si el amo o el dueño te da permiso de bañarte, te bañas. No tienes derecho de nada. Ahora, la comparativa bíblica dice, aunque el heredero, ¿qué es un heredero? Dice la Biblia, es alguien que es dueño y señor de todo. Eso es un heredero. Un heredero es dueño y señor de todo. Pero dice, aunque el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo, aunque él es señor de todo. Es terrible que a nosotros los herederos nos comparen con esclavos, que no tenemos derecho. ¿Y el motivo cuál es? La inmadurez. Nada más la inmadurez nos separa de la herencia. Nada más la inmadurez nos separa del propósito eterno de Dios. La inmadurez no nos deja avanzar, la inmadurez no nos deja crecer, la inmadurez no nos deja recibir consejos. La inmadurez lo primero que sale es a defender cualquier postura y posición que tenga. Cuando una persona es inmadura, sale en defensa rápida y pronto de las acciones que tuvo. Cuando una persona es madura, solamente escucha y acepta las correcciones. Si lo hizo mal, lo acepta. Si lo hizo bien y la persona que lo está corrigiendo está en lo contrario, está malo, no está bien, se queda callado porque el hombre sabio sabe refrenar su lengua. El hombre sabio sabe callarse. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y con este versículo termino. Dice Pablo, aconsejando a Timoteo, le da una palabra muy, pero muy bonita, y le dice,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Pablo le dice a este joven, le dice, procura prontamente, procura con rapidez, procura con mucha diligencia presentarte ante Dios. Y Dios le está hablando a alguien adulto, hermano. Porque a veces nosotros pensamos, es que los adultos son los que deberían ser maduros. No, aquí le está hablando a un jovencito que estaba comenzando un ministerio pastoral y le enseñó diciendo, procura con diligencia, apresúrate a presentar la palabra del Señor correctamente. Y me llama mucho la atención la palabra que dice, que usa bien la palabra de justicia. La palabra que se utiliza acá, usa bien en el original, es ortotomeo. La palabra ortotomeo significa corte preciso. Eso significa la palabra ortotomeo. Corte preciso. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Dice, usa un corte preciso de la palabra de justicia. O sea que no le dijo, no te inventes cosas. No te hagas imaginación de que quizás esto es lo que quiere decir la Biblia. Tal vez esto es lo que la Biblia quiere enseñarnos. No, no. Le dijo, sé preciso en la interpretación de las escrituras. No lances piedra por lanzarla. No interpretes por interpretar. No enseñes porque escuchaste de otro. No. Tú mismo haz un corte preciso de la palabra para que lo puedas enseñar. Cosa que nos hace falta a las iglesias de nuestro tiempo. Porque hoy en día lo único que sabemos predicar es lo que escuchamos de otras personas y no lo que cortamos de la palabra. No sé si me doy a entender en este asunto, pero necesitamos más gente dentro de nuestras iglesias que tengan esa sed y ese deseo por aprender lo que la Biblia dice y no por aprender lo que los teólogos enseñan, por aprender lo que la Biblia nos está narrando y no por aprender lo que otra persona asume y da a alusión de que según la Biblia lo está enseñando de esa manera. No, hermano. Lo que Pablo le quiso decir a Timoteo es, hazte un corte preciso de las escrituras. Haz enseñanzas precisas. Haz enseñanzas certeras. Haz enseñanzas correctas. No comiences a dar piedras ni golpes al aire, porque eso no edifica. Lo que ha traído a la iglesia hasta el día de hoy, en el estado en el que se consigue, ha sido que los que fueron encargados en un tiempo de hacer cortes precisos de las escrituras, no lo hicieron. Entonces, nos toca a nosotros levantar una generación que sepa cortar precisamente las enseñanzas de las escrituras para plasmarla en el corazón de los que son llamados del Señor. Quiero despedirme de los que nos miran de las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor pueda sobreabundar en sus vidas. Bendecimos a cada uno de los que nos quedamos acá en